¿cómo podemos definir esta parte de que el crimen tiene una dimensión social? ¿Cómo debe de explicarse esto? Okay. Hay que entender que el crimen tiene una dimensión social porque básicamente es un encuentro entre dos personas. El crimen normalmente sucede como una interacción o precisamente como un intento de evitar esa interacción. En las ciudades son lugares donde habitamos muchísimas personas y por lo tanto ocurren muchas interacciones. Y donde hay más interacciones siempre hay más oportunidad de que algunas de estas sean violentas o sean delincuenciales. Casi de las primeras cosas que aprendemos desde la sociología del delito es que el delito nunca está distribuido aleatoriamente. No es aleatorio a quién le pasa un delito, no es aleatorio cuándo ocurre un delito y no es aleatorio tampoco dónde ocurre un delito. Entonces, mucho del trabajo que tenemos que hacer desde esta perspectiva de la configuración social del delito es como nuestras instituciones, nuestras rutinas, nuestros patrones de asentamiento determinan o condicionan quién es más probable que sufra un delito, dónde y cuándo es más probable que suceda. Los mapas delictivos. Exactamente. La acumulación de desventajas, la concentración de desventajas en cierta zona se convierte también en una acumulación de vulnerabilidades. O sea, tú puedes pensar que en cierta zona de la ciudad se están concentrando los delitos y eso te podría hacer pensar que es una zona peligrosa para ti, pero sobre todo es una zona peligrosa para quienes viven allí. O sea, los residentes de las propias zonas que acumulan vulnerabilidades son quienes más sufren estas situaciones de riesgo de la inseguridad. Sí, porque uno se puede abstener de ir ahí. Exacto. Pero el que vive ahí, ¿cómo se abstiene? No se puede abstener. E incluso el acto desde fuera de abstenernos, de dejarlos que hagan o que allá suceda lo que sea que suceda, pues al final multiplica los riesgos. Evitar estas formas de marginación probablemente sea lo único infalible que podemos hacer para reducir la inseguridad, pero es algo para lo que nadie tenemos incentivos de hacer. Precisamente porque allá está la inseguridad en ciertos lugares, identificamos ciertos lugares como inseguros, pues hay menos comercios, el transporte público es más deficiente, hay más problemas de movilidad y entonces generamos que estos lugares que ya son trampas de pobreza se conviertan también en trampas de inseguridad. ¿La inseguridad es una cuestión de percepción o es una cuestión de índices delictivos? Hay que pensarlo a medio camino. Básicamente esta dicotomía que planteas depende de dos tipos de observadores. Desde el punto de vista del ciudadano, pues la inseguridad es cómo yo siento, cómo yo me percibo en cierto espacio, cómo cierto lugar me produce miedo. Desde el punto de vista del tomador de decisiones, pues está viendo un mapa desde la tranquilidad de su escritorio y dice, no, pues acá. ¿Cuál de las dos perspectivas es la correcta? Probablemente ninguna. Más bien hay que estar observando continuamente todos los puntos de vista y sobre todo entender por qué son tan diversos. Pero bueno, lo que pasa es que si sigue creciendo el rumor de que en esa zona o en este estado o en esta ciudad ha crecido el delito, pues se empiezan a generar situaciones como por lo que empezamos, ¿no? Ya no van, ya por ejemplo el turismo decae, claro. Las personas no les gusta salir, bueno, no es que no les gusta, sino que no pueden salir a centros comerciales. Por eso es percepción, es más jugar con la percepción. En cierta medida, bueno, si lo pones de esa manera, sí, porque el tomador de decisiones sabe dónde están los problemas y eso a veces no coincide con lo que los ciudadanos observamos. Claro. En las encuestas de seguridad urbana siempre ocurre este fenómeno. En Estados Unidos lo detectaron desde los 80s, que dónde se están concentrando los delitos no es realmente o no coincide con quién se siente inseguro. Las personas a veces que sufren menos delitos o están en menos riesgo de sufrir un delito son las que se sienten más vulnerables. Porque la percepción de inseguridad tiene más que ver cómo hablamos de ese delito, cómo leemos esa información que va llegando y cómo calculamos que a nosotros nos puede afectar. Desde el punto de vista del tomador de decisiones, pues esperaríamos que se concentrara en los riesgos reales, que hubiera menos víctimas, que efectivamente tuviéramos la libertad de salir a la calle, de dejar a nuestros hijos salir, si quieres, ya en un mundo completamente ingenuo, de no poner candados en las puertas, dejar las ventanillas abajo, etc.
Sin embargo, en las últimas décadas, como David Jiménez mostró también en su tesis de maestría, encontramos que la seguridad, los índices objetivos, por así llamarlos, no impactan los resultados electorales. La percepción de seguridad sí. Entonces, desde que se reconoció eso, pues el énfasis va en una dirección muy clara. Incluso... ¿De ocultar? ¿De ocultar? No necesariamente de ocultar, pero sí de atender la percepción. Te platico dos ideas. La primera es que cuando esta situación de que se trata de atender, para ellos se trata más de atender la percepción, en cierta manera funcionaba como un secreto a voces, era algo que se entendía y sobre todo en los círculos académicos, hasta que la ahora candidata electa, Claudia Sheinbaum, lo dijo explícitamente en la campaña. Hay que atender la percepción de inseguridad. ¿Okay? Ya sin ningún tapujo, ya era claro que esta es la política. La otra cuestión es qué significa atender la percepción de inseguridad. Al día de hoy ya es muy difícil poder ocultar los eventos de inseguridad que ocurren en la ciudad. En realidad, más que bloquearlos, que también sucede, el esfuerzo parece ir hacia un bombardeo mediático, una especie de desinformación, donde la nota que platica sobre el tiroteo en Bernardo Quintana, sobre la casa de seguridad en tal lugar, etcétera, queda oculta, sumergida en el mar de publicidad acerca de la seguridad en el estado. O sea, ¿notas esa estrategia? Sí. Sí, es que es una estrategia muy conocida, muy gringa también. Ok, cuando suceda algo, hay que llenar de información de otras cosas. No lo podemos ocultar, entonces hazlo imposible de encontrar. Y los grupos sociales lo han encontrado. Recordarás el caso de Ingrid, un feminicidio que en su momento se hizo muy público, imágenes muy explícitas. Entonces colectivos feministas se dedicaron a subir imágenes agradables con las mismas etiquetas, para que cuando tú buscaras la imagen morbosa, nunca la encontraras. Sí, claro. Dieras con todo lo demás, menos con este dato. Entonces, una opción mediática es el bombardeo, la desinformación. La otra situación es que, insisto, la percepción de seguridad nunca depende de qué es lo que realmente está pasando, sino de la manera como hablamos de la inseguridad y del contexto desde el que nos enteramos de la inseguridad. En varias investigaciones que se han realizado, algunas que estamos proponiendo desde el laboratorio, se puede ver que si en tu colonia, si tú te enteras de que hay robos en tu colonia o tiroteos, prácticamente ya cualquier cosa te puede poner en alerta. Entonces, una estrategia de seguridad es concentrarse en esas dos cosas, en que atender rápidamente cuando hay tiroteos y que se vea policía cuando hay robos. Entonces, esta acción inmediata, aunque no tenga efectos reales sobre la inseguridad, aunque no haya absolutamente ningún detenido, puede afectar la percepción de seguridad. A favor. A favor. Ajá. O sea, se han convertido los tomadores de decisiones en estrategas mediáticos. Sí. O sea, el éxito de Ferrusca, 7 años en este puesto, podríamos atribuírselo a una cuestión de buena comunicación. A una cuestión de buena comunicación y también a otro fenómeno que ocurre mucho en Querétaro. Y bueno, es que la percepción, la inseguridad, el concepto de inseguridad siempre es relativo. Para decir que estamos seguros o inseguros, depende de contra quién estás comparando. Y entonces sucede... Nos compara con Tamaulipas, pues... Exactamente. Madre, ¿no? Con el Estado de México, gente que viene huyendo de cobros de piso en Veracruz o en Guanajuato, pues entonces sí parece que Querétaro es comparativamente más... más tranquilo, exactamente. Hay un tema importante, un tema problemático allí, y es que en Estados Unidos se mide explícitamente miedo a la inseguridad, miedo al delito, esta expresión, miedo. En México medimos percepción de inseguridad por un tema de que se asume que el mexicano es machista y los hombres no tienen miedo. Entonces, en este fraseo se intenta evitar un sesgo, pero se produce otro, porque es diferente preguntarte si tú tienes miedo a que te pase un delito a preguntarte si tú percibes la ciudad como insegura. Cuando se te pregunta si la percibes, pues lo que empiezas a hacer es comparar. Pues comparado con Tamaulipas, como tú decías, pues no está tan mal. ¿Sí? Entonces, lo que me trata de decir es todo es semántica. Hay un importante componente de semántica porque frasear mal una pregunta te puede llevar a resultados completamente
trastocados. ¿Qué hace exactamente el laboratorio de seguridad? El laboratorio de seguridad nos dedicamos a monitorear cada indicador disponible sobre seguridad pública. Los datos de encuestas del INEGI, los censos de gobierno, los registros en prensa, y lo que más analizamos son los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, en estos análisis tratamos de generar una imagen integral de cómo está Querétaro y cómo están los municipios, considerando todas las limitaciones que tienen los recursos disponibles. Insisto, como en este caso de las encuestas de percepción de inseguridad, tienen dos problemas importantísimos. El primero es el fraseo de la pregunta, que no es claro qué estás midiendo. O sea, no es claro si estamos midiendo miedo, si estamos midiendo el cálculo racional de que nos pueda ocurrir un delito, o si estamos comparando con otra entidad, o si estamos evaluando al gobierno. No es claro qué se mide cuando se pregunta percepción de seguridad. El segundo problema que tiene esta encuesta... Y eso que son súper expertos los del INEGI, ¿no? Claro, claro. Es una metodología internacionalmente avalada y aún así problemática. Por ser demasiado dependiente de la gringa, de la de Estados Unidos, y por tratar de corregirla. Claro. El segundo problema que tiene es que, al menos para el área para la zona metropolitana de Querétaro, porque la ENSU mide únicamente la metrópoli, es la manera como la define. Y es que sistemáticamente, por su diseño muestral, excluye algunas de las partes más pobres, más empobrecidas de la entidad. Nos excluye todo Santa Rosa Jáuregui, incluye Saldarriaga y el pueblito, pero incluye, no es cierto, Saldarriaga no, La Cañada y el pueblito, pero excluye la parte de Saldarriaga, la parte de La Griega, la parte hacia el Marqués, y hasta Corregidora puede excluir completamente localidades como Los Ángeles. Entonces, existe también allí un sesgo, porque las zonas donde la seguridad, tanto a nivel de percepción como objetivamente, está más ausente, son sistemáticamente excluidas de la muestra. Entonces, yo no sé si es de verdad tanto que un excelente trabajo mediático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal o un simple efecto de una muestra que está pensada para intereses nacionales, no para responder a la situación específica de Querétaro. Okay. Si incluyéramos estas zonas rurales o estas zonas más alejadas, Hacienda Santa Rosa, Colonia Tenochtitlán, donde ayer hubo un machetazo, etcétera, la percepción sería mucho más moderada en vez de estos niveles altísimos que se mantienen prácticamente desde la pandemia. O sea, altísimos quiere decir de que no tenemos... O sea, ¿la percepción es buena o es mala? La percepción de seguridad, según la ENSU, es muy buena, pero a costa de excluir la opinión de un montón de personas. Okay. Desde el laboratorio, ¿cuántas colonias tienen identificadas como zonas de riesgo? Varía. En realidad no es como que te podamos dar una lista, porque las colonias se miden a partir de registros en prensa. Okay. No existe una forma de acceder, digamos, en tiempo a la incidencia delictiva real. La Fiscalía, en tiempos, me parece que de Arsenio Durán, publicaba un mapa de incidencia delictiva por colonia. Pues desde que llegó el fiscal Echeverría eso se acabó, y entonces desde la Fiscalía no tenemos... Pues desde Juan Martín. Es lo mismo. Que es lo mismo. Desde entonces ya no existe una medición, un reporte al respecto. ¿Esto qué está generando? Desinformación completamente. ¿O es un cálculo político? Probablemente sea un cálculo político. Si ellos mismos no reconocen la existencia del problema, pues como ciudadano te inhabilitan. Ya no puedes utilizar la información pública para defender tu caso. Entonces dependes completamente de la capacidad de reclutar a un montón de vecinos e ir a hacerle un plantón a la secretaría, como de hecho hacen los vecinos en Tintero, en Santa Mónica, y solo así consiguen que les hagan caso. El tema de seguridad pública en Querétaro y en Guanajuato es extremadamente opaco porque se nos esconde toda la información. La información no está disponible de manera ciudadana. Incluso cuando podemos descargar ciertos datos a escala municipal del INEGI, es un lío completo procesarlos. A un nivel de desagregación mayor, a un nivel urbano, nadie tiene más información que la que ellos deciden darte. Entonces estamos hablando que las mediciones que ustedes hacen es en base a lo que publican los periódicos.
La geografía de las colonias al interior del área urbana, sí. Ese es el único recurso disponible. Y más real. Y más o menos, sí, más real. Porque podríamos acceder, en otras entidades se puede acceder por transparencia a los registros de la línea de emergencias. ¿Aquí no? Aquí no. Aquí te contestan que es información confidencial y que altera, impide, bloquea, estorba actividades de prevención. Entonces, para atrás, no te dan nada. Entonces, porque hay una queja recurrente de las personas que cubren nota roja acerca de que no se informa, o sea, que llegan al lugar de los hechos, transmiten, hay transmisiones en vivo o se reporta en los periódicos, pero no hay información, o sea, no fluye la información. No fluye la información. Pues, ¿esto es también estrategia? Sí, en definitiva es una estrategia. Mantener que la menor cantidad de información que circule les da a ellos mayor margen de maniobra para reclasificar los delitos o para evitar el impacto mediático. Por ejemplo, algo muy interesante, muy triste y problemático es que Querétaro prácticamente ya ha erradicado los feminicidios, aunque no los homicidios de mujeres. En todo el año se han reportado 3 feminicidios en Querétaro. Entonces, el tema es que cuando muere alguien es muy difícil esconderlo, pero cuanto menos detalles se filtren sobre el incidente, más fácil es que se manipule la información y se presente de forma que lo reclasificas y lo escondas. ¿Qué va a pasar con esto? O sea, digo, ¿le está funcionando? Evidentemente, llevamos una persona que lleva en materia de seguridad más de 10 años, como es Juan Martín. Ajá. ¿Qué va a pasar? O sea, porque algún día se va a acabar esto. ¿Quién sabe? No, o sea, digo, yo lo pregunto como, ¿qué nos está dejando como sociedad? Porque ¿qué está generando que no haya información? Lo que genera que no haya información es que todo el ámbito de seguridad pública se vuelva un feudo privado de unos pocos personajes. Sobre todo al inicio del gobierno de Curi, al final de Pancho, en octubre del 21 me parece, todas las corporaciones, todas las instancias que tienen algo que ver con seguridad pública pasaron bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública, del sistema de seguridad pública, cuando antes estaban repartidas entre Policía Estatal y Secretaría de Gobierno. Digamos, existían instancias ciudadanas que observaban y vigilaban el actuar de los policías. Ahora es un completo califíquense entre ustedes. Y esto nos lleva a situaciones, no la municipal, pero el ejemplo del estatal, de lo que ocurrió la semana pasada, hace un par de semanas, cuando varios mandos de la policía estatal fueron detenidos por cohecho. El hecho de que las policías no tengan un contrapeso ciudadano es bastante problemático. Y esta falta de contrapeso ciudadano no pasa solo por el hecho de excluir a los agentes ciudadanos, como era Secretaría de Gobierno, sino por la desinformación. Cuanto menos sepas, menos puedes opinar, más de sorpresa llega todo, más control intentan tener de la narrativa. Desde la visión académica, cuando tú ves que detienen a 3 elementos, a mandos al subsecretario, por ejemplo, ¿qué está evidenciando? Evidencia algo que todo el mundo sabe, pero se empeñan demasiado en que no se vuelva, digamos, de nuestra semántica popular. En 2021, Guillermo Trejo y Sandra Ley publicaron un libro súper importante, Votos, Drogas y Violencia. Y ellos abren el libro diciendo que si nosotros creemos que es la policía contra los criminales, desde el principio estamos mal. El crimen solo prospera bajo el control, bajo la protección de la autoridad, con la complicidad de la autoridad. Nunca se trató de prevenir el delito, se trató meramente de administrarlo. Y en 2011, cuando... Qué puntual, ¿no? Sí. Qué severo, además. Sí, no, y insisto, no es algo nuevo. En 2011, Fernando Escalante publicaba La muerte tiene permiso, y él también se aventaba esta línea. Todo el mundo nos dirá que las policías locales tienen vínculos con las organizaciones criminales locales y son corruptas. Eso es cierto y es trivial.
De eso se trata, siempre se trató de eso. Michel Foucault nos lo decía en los 60s, los 70s. Los criminales son útiles. Nunca se trató de excluirlos y sacarlos de la sociedad, sino de vincularlos a la autoridad, en la forma de informantes, en la forma de personal, de especialistas en la violencia, que llegan donde la policía no puede legalmente entrar. Desde luego. Entonces, traduciéndose a esta detención de 3 mandos policíacos, ¿qué está pasando? En un conflicto político. El hecho, no es como que estas cosas no pasen todos los días. El hecho es que tocaron los intereses de alguien, u otros personajes están en conflicto y es la manera de darse mutuamente un calambre. Porque es inmediato, ¿no? Primero detienen a estos 3 y después renuncia a 6 y después renuncia el fiscal. O sea, claramente no se trata de ellos. Hay un conflicto a niveles más altos, del que con suerte ustedes nos informen de qué va, ¿no? O sea, yo puedo ver números y puedo ver que el escándalo mediático que ha sido... Que también eso es extraño, ¿no? Es extraño. Porque han dejado correr la pluma. Han dejado correr. Y eso obviamente responde a intereses. El hecho de que los cuerpos de seguridad estén involucrados en actividades delictivas no es en absoluto nuevo. Y luego coincide con la partida del gobernador, o el gobernador en Londres. Ajá. Entonces, o sea, alguien le estaba tendiendo la cama. Puede ser. O dejó tarea. Y solo quería estar lejos, ¿no? Hay que ver cómo se desenvuelven las cosas. ¿Y cuál es tu análisis de estos 10, 12 años de Juan Martí? Desde tu perspectiva académica. Hubo un logro importante en, ¿qué fue? 2016. La entrada en vigor de Cosmos tenía el potencial de ser algo revolucionario, sobre todo por el uso de tecnología y lo que se veía en ese entonces como un intento de acercar la seguridad pública al ciudadano. Rápidamente esto se desvirtuó, o tal vez siempre fue la intención, ya no hay manera de saberlo, en un ejercicio de pegarle al indicador. Se trata de que Querétaro figure, creo que es México Evalúa, que esté permanentemente en los primeros lugares de avance en cuanto a la reforma del sistema penal. No sé qué tanto presumen siempre, ¿no? Que ya 6 años en el top. Sí, pero nosotros los ciudadanos no vemos una mejora en eso. Y siempre lo decimos. ¿Cosmos es un fracaso? Probablemente sí. Probablemente necesite ya un cambio de timón. A nivel de infraestructura, de personal, han hecho un trabajo impresionante, pero a nivel de resultados ciudadanos, no. Todo el mundo se burla ya de la puerta giratoria. Y, insisto, hay 2 indicadores fundamentales que sistemáticamente nos esconden para poder evaluar el éxito de Cosmos. Uno es la reincidencia. El tema de la justicia acusatoria es la reconciliación social, la reconstrucción del tejido social, que el delincuente pueda volver el ofensor pueda volver a integrarse a una vida normal, reconciliado con aquella persona a la que agredió, etcétera, etcétera. Pues la medición fácil es y reincidió, pero ese dato no lo proporcionan. No lo proporcionan. Desde luego lo tienen, pero no lo proporcionan. El segundo es que tú como víctima, que se te ha presionado para que negocies, para que concilies, al final del asunto deberías quedarte con la percepción de que se te ha hecho justicia. En, ¿qué fue? 2019 hicimos una medición al respecto desde la universidad y solo el 14% consideraba que se le había hecho justicia. Y en las encuestas de victimización, en la ENVIPE, normalmente la respuesta dominante es ¿y qué pasó con su carpeta o con el procedimiento? Nada. Nadie siente que se le hizo justicia. Y en estos 2 sentidos, me parece que Cosmos nos está quedando muchísimo a deber. Cosmos también a lo mejor fue exitoso en su momento porque lo dirigía una persona que su esposa era la del tribunal, que su hermano era el jefe de la policía y que su compadre era el fiscal. Así es. Ese es el éxito de Cosmos, tener a la familia en la nómina. Sí, básicamente. Es que la gran ventaja de Cosmos, por lo que pintaba como que podía ser algo poderoso, es la capacidad de articular muchas instancias de seguridad, no necesariamente bajo el control de una persona, aunque obviamente está bajo el control de una persona, sino a través de un sistema informático.
ya ni me acuerdo cómo se llama, que antes lo presumían mucho, ya no dicen nada, pero en la centralización de información, a través de la cual, o al menos un grupo de especialistas podía decidir, desde el cual se tomaran decisiones colegiadas, tenía sentido. Insisto, rápidamente se mostró que era un feudo personal, vuelto posible, pero también corrupto por su dependencia de estas relaciones familiares. Y entonces, en algún momento creo que tuvo el potencial y tal vez haya cosechado algunos éxitos, pero ya para 2019 habíamos observado los peores niveles de incidencia delictiva en el estado, históricamente. Bajaron durante la pandemia y ahora 2023 es el peor año que ha tenido Querétaro, con cerca de 16,000 carpetas de investigación por trimestre. Hacia 2016, cuando inicia Cosmos, pues era 10,000 aproximadamente. Entonces, la seguridad, francamente, parece estarse yendo de las manos. Y ves estas cosas, ¿no? Un custodio feminicida, a los policías municipales que desarman en el centro, a estos otros a los que les roban la patrulla y maneja en sentido contrario, choca y mata a una familia, ¿no? O la semana pasada de estos miembros de la policía estatal detenidos por cohecho. No solo nos muestra lo que ya sabíamos, que la policía está medio ligada al delito, sino que los mandos han perdido el control. El mando. Han perdido el mando. Han perdido el liderazgo sobre su propio personal. Y cuando el mando no tiene este control, pues la operación interior se vuelve anárquica. Los policías son libres de hacer lo que quieran. Entonces, ¿el balance de Juan Martín cuál es? Yo lo veo negativo. La situación de Querétaro se ha ido deteriorando y no parece que hayan hecho, al menos en lo que nos cuentan, gran cosa para contenerlo. Okay. El análisis de Ferrusca al frente de Seguridad Pública Municipal. Pues Ferrusca ha hecho un buen control mediático. A él mantiene los niveles de confianza en la policía municipal altos. Insisto, jamás sabremos cuánto es mérito suyo y cuánto es efecto de la propia selección de la muestra de la ENSO. Me parece que donde nos queda a deber, al contrario, es en la respuesta efectiva. Me parece que el tema del estadio es sintomático de toda la política de seguridad, tanto en el estado como en el municipio. Debió de haber renunciado o lo hubieran corrido, ¿no? Yo hubiera pensado que debió haber renunciado. En un país serio eso pasaría, pero... Exactamente. Quién sabe cuánto se le deba, cuánto conozca. No, pienso que esta es como... cuando adentro estaba la trifulca, la policía municipal no metió las manos, supuestamente por instrucciones, porque ese era el acuerdo. O sea, veía el problema y decidió no intervenir, porque era también la estrategia más segura. Si no te metes, no hay riesgo de fallar. No hay riesgo de fallar. Buena parte, creo que, de la estrategia de preventiva funciona de esta manera: no te metas. Y el efecto de esto es la pérdida de confianza del propio personal. Si un policía, normalmente quien está en los niveles más bajos de toda jerarquía, es el más comprometido en su trabajo, incluso si los policías ven una situación y quieren intervenir, pero el mando les está diciendo que no, que se esperen a que termine y luego vamos a recoger lo que quedó, van perdiendo la legitimidad dentro de las propias corporaciones. Yo creo que lo que observamos en la policía municipal es sobre todo esta pérdida de fe en sus propios liderazgos. ¿Qué radiografía tan dura, tan severa? ¿Te parece? No, o sea, digo, porque nadie lo dice. O sea, es raro encontrar una voz que nos podría sustentar hasta con datos, ¿no? O sea, que dijera... Hay una descomposición por este hecho concreto, ¿no? Hay una descomposición porque se detuvieron a 3 mandos y evidentemente hay un conflicto y nadie lo dice, ¿no? Porque los políticos parece que también le temen a la cuestión de la seguridad. Sí, no estoy seguro si... sí, claramente los políticos le temen a la cuestión de la seguridad. También es un tema que no ha sido como clásico de la sociología en Querétaro. Pero vamos haciendo la chamba. Yo creo que vamos formando nuevas generaciones, nuestros criminólogos también, que gradualmente van incorporándose más a estos temas,
porque no vivimos en una isla de seguridad. Gradualmente somos más los ciudadanos que nos preocupamos por este tipo de problemas y sobre todo por este esfuerzo de desinformación, creo que genera más daño que cualquier información que pudiera estar ocurriendo. Por eso te preguntaba realmente. ¿qué herencia vamos a dejar a las próximas generaciones diciendo que no pasa nada? Ajá. Lo que vamos a dejar es, lo que terminan dejando es instituciones sin legitimidad porque nadie cree que no esté pasando nada. Sabemos que... Ya es con Garrido, nada, no pasa nada. No pasa nada. Todos eran de otro lado. Con Calzada igual. O sea, esto no es una cuestión de partidos. No. Es una cuestión. Es una estrategia políticas. interna, claro. Y es una estrategia que va cayendo por su propio peso. O sea, desde adentro, desde la propia entidad, pues sí, los queretanos sospechamos cada vez más de verdad no pasó nada, hubo un tiroteo y no me vas a decir nada, no vas a salir a dar la cara por esto. Pero desde fuera también se nota. Te decía hace unos minutos, en 2021, Guillermo Trejo y Sandra Ley publican este libro, Votos, Drogas y Violencia. Al año siguiente, a raíz de este libro, Sandra Ley empieza a publicar con ironía: Yucatán es un oasis de seguridad solo a fuerza de la negociación que se ha estado realizando con grupos criminales. No es que no haya crimen organizado, es que está bien administrado. Y entonces, pues nos voltea el trabajo de Sandra Ley y Matías, creo que se llama la otra autora, nos hace preguntarnos, pues, cómo está Querétaro, cómo se explica el oasis de seguridad. De repente circula este rumor, ¿no? Esta leyenda urbana de que no, es que en Querétaro tienen sus familias y por eso no quieren que aquí pase nada. O sea, esta gente decapita familias. No tiene Esa no es una explicación satisfactoria. David Saucedo en 2019 se aventaba otra hipótesis, lo que según David, Querétaro funciona como retaguardia de grupos criminales. Entonces, que Querétaro no brinde el escenario del conflicto no significa que no sea parte de él. Opera el crimen organizado, evidentemente. Desde luego. Cuando David lo contó, pues era una especie de rumor. Desde el laboratorio hicimos la chamba de ver si esto fuera cierto, qué tendría que estar pasando. Pues Querétaro tendría que estar proveyendo soldados, ¿no? Y vemos que sí. Mientras que en Querétaro el INEGI reportaba 210 homicidios en Querétaro, pero 70 queretanos asesinados en otras entidades, casi todos en Guanajuato. Ok, tiene sentido. Tendría que haber aumentado el secuestro y la extorsión porque sirven para financiar actividades criminales. En ese periodo habían aumentado. Tendría que haber muchas armas en Querétaro. En ese momento había muchas armas en Querétaro, según los censos de gobierno de INEGI. Entonces, esto tiene más sentido. Sí, Querétaro, claro que ocupa un lugar en la geografía política de la violencia, aunque por suerte no estamos poniendo todavía el escenario del conflicto. Tal vez nunca lleguemos a eso, pero uno no puede permitirse ser ingenuo y pensar que efectivamente Querétaro es un oasis de seguridad, porque esto, insisto, depende de negociaciones muy, muy concretas. Y entonces nos pone en trance de ver siempre lo que está ocurriendo en otras entidades. Y sobre todo, en este caso, sí nos preocupa que la Fiscalía y la Policía Municipal, municipal y estatal, no estén completamente alineadas. Si hay una fisura por ahí, cualquiera puede... Se le está yendo de las manos, ¿no? Ajá. Al maestro. Sí. Puede ser pues el propio cambio político. Decían Guillermo Trejo y Sandra Ley que la alternancia política genera un enorme riesgo para los grupos organizados que siempre dependen de sus acuerdos con el poder. Cuando hay alternancia, cuando cambian los equilibrios del poder público, para ellos es una crisis. No saben si los van a cuidar o no los van a cuidar, o si ya hay un pacto con el otro, y esto genera violencia. ¿Qué esperamos? La última pregunta. ¿Qué esperamos en los próximos años en Querétaro? Progresivamente más y más episodios como los que hemos estado viendo, ¿no? Asesinaron a tal en el hospital, tiroteo en el Libramiento Norponiente, tiroteos en la frontera de San Juan del Río con Hidalgo. Nos podemos ir enterando más y más de estas situaciones. ¿En qué medida esto se normalice? ¿En qué medida corramos el riesgo de una guanajuatización, como decían antes? Sobre todo depende de administración pública,
pero no tanto en el sentido de qué tan bien armada está la policía y cuántas certificaciones tiene, sino de cómo se está atendiendo las condiciones de vida de los queretanos. Te decía hace un minuto, o sea, encontramos que muchos queretanos están muriendo en Guanajuato. Esto básicamente nos habla de reclutamiento, y entonces resulta que las condiciones de vida en Querétaro afectan la seguridad en otras entidades. Creo que tal vez el escenario más probable es que Querétaro se vuelva más problemático para el país que el país para Querétaro. Es posible que los queretanos podamos seguir durante al menos unos años, tal vez otra década, en la tranquilidad de pensar que no pasa nada, mientras las zonas más marginadas están sistemáticamente exportando personas que van a morir a otras entidades. Mientras el narcomenudeo siga aumentando, teníamos una crisis hasta el año pasado de narcomenudeo en el Marqués, aumentos drásticos. Este año estaba bajo control. A ver, no sabemos qué está ocurriendo. Y otro asunto del que casi no se habla es la enorme cantidad de casos de violencia contra las mujeres. Nuestra énfasis en el homicidio, en el crimen organizado, etcétera, de repente hace que se nos olviden otras cosas que pasan en Querétaro, como que el segundo delito más denunciado es la violencia familiar, como que desde 2019 ocupamos el primer lugar nacional en acoso sexual, y ahí sí no ves ninguna política en ningún sentido. ¿Por qué está sucediendo esto? De nuevo tiene que ver con una tendencia nacional, y la contribución en Querétaro tiene que ver con que el queretano, nuestra cultura tradicional Querétaro, es de machitos que abandonan familias. O sea, cuando hablamos de la familia tradicional, eso es lo más normal. Un queretano machista que abandona familia, que abandona a su esposa y a sus hijos. Uh-huh. Ahora, esta cultura machista, esta cultura tradicional, pues depende del control de la mujer, del control de las mujeres. Desde aproximadamente 2017 empezamos a ver una nueva oleada de entrada de las mujeres al mercado laboral, y sobre todo al mercado laboral formal, con prestaciones, a lo mejor no con grandes salarios, pero con mayores seguridades. Y esto parece haber ocasionado una reacción en todo el país que es particularmente enérgica en Querétaro. ¿Del macho? Del macho, sí. Que en Estados Unidos lo llaman male backlash, algo así como el contragolpe o el contraataque masculino. Y es que cuando las mujeres obtienen mayor independencia económica, pues esto pone en entredicho el estatus dominante del varón, y la reacción es violenta. También tenemos importantes números en lesiones dolosas donde las víctimas son mujeres, en abuso sexual, y esto curiosamente, ahí sí no tengo un diagnóstico, pero aumentando en el norte de la entidad, hacia Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, un aumento de los abusos sexuales y de las violaciones. Pero básicamente tiene que ver esto, de nuevo, con un desbalance de poder, esta vez en la relación entre hombres y mujeres, y no vemos ninguna política que lo esté atendiendo realmente. Vemos a los institutos de género dando pláticas a su mismo personal. De macramé, de cosas. Ajá. No vemos una política de género seria en estos gobiernos. E insisto, el problema no es únicamente de Querétaro, pero en Querétaro es particularmente obvio. En Querétaro resalta mucho cómo el aumento de la participación de la mujer en el espacio público, en el espacio laboral formal, desencadena violencia. Correcto, muchas gracias, doctor, te agradezco mucho. Saludos a toda la audiencia y encantado de visitarlos. Gracias.